¿Qué es lo que más te gusta de una historia? ¿Qué te parece divertido? Para mí son los personajes y el desarrollo que tienen en la trama. Su profundidad en la narrativa, pero sobre todo lo que más me encanta es la conexión humana que se da a través de una obra. Es como un juego en el que se entra y la obra, la expresión del artista, un parque. Aquí se crea un espacio para reflexionar sobre nosotros y la vida misma. El qué es ser un humano. Algo profundo, algo estúpido, algo incoherente, algo erótico, algo tierno, algo hermoso, algo completamente indescriptible aún con todas las palabras del mundo. Por lo mismo, son importantes tanto el ejercicio de análisis de medios, el pensamiento crítico y la habilidad para poder ser vulnerables, de sentir. Es curioso, tenía tiempo que no me sentía conectada con una obra, hasta que por casualidad decidí darle la oportunidad al manga de Chainsaw Man cuando terminó la parte 1. Fue tan maravilloso. La historia, los personajes, los vínculos entre ellos y la destrucción de todo eso. La historia principalmente va siguiendo a Denji en su camino de descubrir qué es ser un humano. Esto después de haber sido traumatizado y violentado toda su vida. Denji tiene una fijación muy grande con el sexo y no puede evitar cosificar a las mujeres. Es totalmente entendible, pues él mismo ha sido tratado como un objeto toda su vida. A lo largo de que va aprendiendo de sí mismo, va entendiendo a lo mejor que su mente adolescente traumatizada le permite de que el sexo no es lo que cree que es. No es algo que necesita en sí, sino lo que necesita son vínculos significativos, cercanía, cariño, paciencia, conexión humana. Pero también, como Denji es un adolescente traumatizado, no puede evitar recaer en su obsesión con el sexo. Cual adicto, prioriza eso aun cuando puede ser peligroso para él o cuando atenta ante la seguridad de otros a su alrededor, lo que le complica muchísimo su vida. Aquí es donde se vuelve más complejo. Y es que, aunque la obra sea ficción, retrata una realidad. Hombres que han sido abusados, deshumanizados por un sistema inhumano, donde el individuo tiene que recurrir a medidas extremas para sobrevivir. Y en ello reprime y normaliza todo tipo de violencias, particularmente la violencia sexual. Chicos en todo el mundo se sienten identificados con Denji sin tener en cuenta la profundidad de la problemática. Cuando salió el anime de Chainsaw Man en el 2022 y lo veía junto a más personas al estrenarse, recuerdo que en el episodio donde Himeno intenta acostarse con Denji, un chico de la sala dijo que ojalá fuera él. En ese momento me quedé mucho en shock, no supe qué decir. Pero tristemente es algo que di en eco en comunidades en línea, principalmente en comunidades hispanohablantes. Hombres proyectándose en Denji, que desde su perspectiva, donde la violencia sexual es normalizada, querían ser abusados también. Y creo que lo vi más en personas hispanohablantes. Paréntesis también para decir que hombres de todo el mundo pueden haberlo hecho, pero yo lo vi en espacios hispanohablantes particularmente, porque en Latinoamérica el abuso sexual está sumamente normalizado. Queramos o no, somos hijos de generaciones donde se han abusado a millones de personas, donde el sexo sigue siendo relacionado al poder, al dominio, al control, donde eres visto más poderoso como hombre entre más mujeres haya escogido, sin importar cómo y dónde.
Claro que los personajes no tienen que entrar dentro de los valores o la brújula moral del mundo real. Más bien, tienen que funcionar de forma cohesiva dentro de su narrativa, dentro de su universo. Chainsaw Man nos muestra a sus personajes sobreviviendo de alguna manera u otra como mejor pueden ante las situaciones tan violentas con las que tienen que lidiar día con día, ya sea con alcohol o sexo o más violencia. Y justo por ello se minimiza mucho el daño a los otros, las consecuencias de los actos y cómo siguen atormentando a los personajes mucho después en sus caminos. Claro, es mucho más cómodo y sencillo decir, no es tan profundo o solo disfruta de los dibujos. Y estoy segura que lo dicen personas que no son capaces de ser introspectivas, siquiera con ellos mismos, que no se permiten ser vulnerables. Termina siendo una traición a nosotros mismos y un insulto al artista que creó la obra. Porque si fuéramos introspectivos, podríamos ver más claramente cómo la desesperación de Denji por tener intimidad sexual es en el fondo una necesidad de querer cercanía, de sentirse amado, sentir que importa. Estamos hablando de un morrito que nunca supo que era un abrazo, hasta el abrazo que le dio Makima. Y no teniendo mínima idea de lo que es cuidado, o cariño, o amor, y mucho menos de qué es el sexo, confunde el sentirse seguro en los brazos de alguien con un deseo carnal. Cosa que es también muy común en nuestra sociedad. Al perdernos de todos estos detalles por no entender el contexto, por no leer entre líneas, por no conectar puntos, no podemos disfrutar las obras en su complejidad. Deja de ser divertido. El aplanar la historia y los personajes como con Denji nos hace ignorar su trauma y solo ver su deseo. Y no vemos cómo su deseo funciona como mecanismo de defensa ante la complejidad del mundo. Obvio, esto viene de una proyección propia de nuestro mundo actual, donde es doloroso y es abrumador el confrontar lo que pasa a nuestro alrededor y todo el peso que conlleva. Así que terminamos adormeciéndonos para no tener que procesar nada. Aplanar a un personaje es no ver cómo Denji es un niño que conserva inocencia, que es sensible, que es algo introvertido. En cambio, se reduce a alguien inepto y degenerado, una proyección bastante enorme desde una postura de masculinidad tóxica, de sexualidad tóxica, donde el hombre es mononeuronal y solo puede pensar en mojar su pija. Denji a lo largo de la historia va descubriendo que lo que realmente desea es que lo vean como un ser humano. Y también, como nunca aborda la profundidad de su dolor, le podemos ver recaer en su desesperación sexual cada vez que su mundo colapsa, cual adicto. Todos son patrones entendibles si se le mira con ese lente. Tampoco olvidemos que Fujimoto crea el personaje de Denji basándose en relatos de niños que han sufrido abuso en su infancia y en el cómo lidian con ello a lo largo de sus vidas. Ignorar todas las complejidades dentro de la trama y a sus personajes nos inhabilita el poder disfrutar de una obra plenamente y por consiguiente nos inhabilita de reflexionar sobre nosotros y sobre el mundo que nos rodea. Me encanta el arte porque funciona como un espacio donde puedo cuestionarme de algo, puedo permitirme sentir algo, puedo permitirme ver cosas que no vería conmigo, pero lo puedo ver en otros personajes y así conectar, entender, sanar incluso. Es algo muy mágico y también súper divertido. Entonces, me gustaría proponer el permitirnos sentir a través del arte
y pensar y analizar y contradecir todo lo que creemos que existe. Somos humanos, somos seres conscientes y tenemos la capacidad de sentir, y el que nosotros mismos nos neguemos a ello es negarnos nuestra misma humanidad. Muchas gracias por ver. ¿Qué opinan? Los comentarios están abiertos al diálogo sincero y respetuoso.